Voy a hablar, bueno, voy a inaugurar la exposición sobre el libro, bueno, sobre el documento Semiótica para principiantes. Voy a poner de una manera bien. Ok, entonces. Dame un momento. Ok, en la prehistoria. A mí me tocaron la primera aproximadamente 17 páginas que hablan sobre la prehistoria de la semiótica, que nos dice que los precursores fueron Platón y Aristóteles. Platón, cuyo diálogo reflexiona sobre el origen del lenguaje, y Aristóteles, quien analiza los sustantivos de la poética y sobre la interpretación. Puedes seguir a la próxima slide. Que antes de ese había... ok. La palabra semiótica, que viene de la raíz griega seme, como semeióticos, y como disciplina es el análisis de los signos o el estudio del funcionamiento de sistemas de signos. Los sistemas de signos tienen mucha importancia y eso es fácil de comprender. Sin embargo, el reconocimiento de la necesidad de estudiar los sistemas es un fenómeno moderno. Continúa. En la antigüedad, alrededor de los años 30 antes de Cristo, en Atenas, ocurrió un debate, uno de los debates más notables del mundo antiguo entre los estoicos y epicuros. Este debate se centró en la diferencia entre los signos naturales y los signos convencionales. Los signos naturales son aquellos que se encuentran libres en la naturaleza y los signos convencionales son aquellos diseñados específicamente para la comunidad. Para los estoicos, el signo era lo que conocemos como un síntoma médico. El síntoma se siguió considerando el signo modelo durante la época clásica. Por ejemplo, cuando había alguien enfermo, ellos decían que tenía el rostro encendido y suponían que era fiebre. Entonces, para ellos eso era un signo de que tenían fiebre. Las enseñanzas de Agustín, dale para atrás. Las enseñanzas de Agustín en la Edad Media sentaron las bases en Occidente para el análisis y reflexión minuciosa sobre los signos. Okay, ahora sí. San Agustín desarrolló su teoría signadita, que tenía que ver con los signos convencionales, y consideró que eran objetos apropiados para reflexión filosófica. También contribuyó a delimitar el estudio de los signos al expresar que las palabras parecen ser correlatos de palabras mentales. Esto tuvo un gran impacto sobre los estudios posteriores de los signos. Otro académico, como Guillermo de Ockham, refrendaron esta versión del signo, lo que a su vez surgió de sustento para John Locke para su ensayo sobre el entendimiento humano en 1960. No, 1690. 1960. No, 1690. Perdón, me equivoqué ahí. Un ejemplo de esto es como la imagen de atrás que piensa Dios y entonces él se pregunta qué me hizo decir esa palabra, como buscando el relato que lo llevó a él como a pensar en esa palabra. Entonces, estas figuras filosóficas europeas que acabo de mencionar eran ya en cierto sentido protosemióticas. Recién en el siglo XX surgió la conciencia semiótica y la conciencia semiótica completa, impulsada por dos fundadores, continúa. Este es uno de los fundadores, Bernardin de Saussure. Saussure se pronuncia. Saussure. Tú puedes decir Saussure, como se escribe, no hay problema de eso. Bueno, gracias Saussure. Él nació en una familia instruida de Ginebra, Suiza, en el 1857. A los 19 años comenzó a estudiar lenguas en la Universidad Leipzig. Y 2 años después publicó un famoso trabajo sobre el sistema primitivo de las vocales en las lenguas indoeuropeas. Al terminar su tesis, partió hacia la École Pratique des Auteurs de París, donde le enseñaron sánscrito, gótico y alto alemán antiguo. El sánscrito es un idioma, se podría decir que es un idioma clásico, que tiene que ver con India.
Hay que destacar que en esta etapa de su vida, él estaba más interesado en la historia de las lenguas que en las lenguas en sí, o sea, él le interesaba más saber la historia de las lenguas. Entonces, 10 años después, regresó a Ginebra, Suiza, para enseñar sánscrito y lingüística histórica. En 1906, la Universidad de Ginebra, por su obra de la suerte, proporcionó el catalizador para que Saussure marcara un hito en la lingüística y en la semiótica más adelante. Puede continuar. Entonces, ¿sale para atrás? Ok. Él se encargó de dictar un discurso de lingüística general entre 1906 y 1911, algo que no había hecho antes y que trataba sobre un tema del que nunca él publicaría. Cuando falleció, sus discípulos y colegas consideraron que los cursos que él había dado eran muy innovadores, así que los reconstruyeron a partir de notas y apuntes que conservaron y lo publicaron en 1916 bajo el título de Cours de Linguistique Generale. No sé cómo se dice en francés. Entonces, de lingüística general. Sí, que se centró en la naturaleza del signo lingüístico, y Saussure formuló una serie de conceptos esenciales para comprender los estudios europeos de los sistemas de signos. Él definió el signo lingüístico como la entidad de dos caras, una diada. Una de las caras del signo era lo que se denominó significante y la otra se denominó significado. Ahora sí continúa. También Ferdinand Saussure, en el aspecto material de un signo, él dice que si sentimos nuestras cuerdas vocales al hablar, queda claro que los sonidos se producen a partir de vibraciones que tienen una naturaleza material. Él describe el significante verbal como una imagen acústica. Sí. Muy bien. En la escritura, que hay un ejemplo que estaba en el libro, que él escribe, este es un ejemplo de significante escrito, siendo eso que él acaba de escribir un ejemplo. Entonces a él se le queda en la mano una parte escrita y él maldice y dice que se le quedó un pedazo de significante en la mano. Entonces el interés de Saussure no se limitó al signo lingüístico. En este sentido siguió la tradición de teorizar sobre signos convencionales. Ok, entonces lo que él denominaba significado está en cualquier signo y separable del significante. Se trata de un concepto mental. Un ejemplo es si tomamos la palabra inglesa dog, formada por los significantes de, o y g, lo que origina en el oyente no es el can verdadero, sino un concepto mental del canismo. O sea, se podría decir que los significantes forman una palabra que en realidad le da al oyente un concepto mental general. O sea, un canino, cuadrúpedo, dientes afilados, que mueve la cola, entierra huesos, come galletas, aúlla, lo que es un perro. Pero no te dice lo que es el perro real, o sea, que puede ser un gran danés, puede ser un terrier, puede ser cualquier raza de perro, pero no te lo especifica. Continúa. Ok. Ahí hace mucho calor. En el sistema de Saussure se le da buen momento para aparecer el perro. En el sistema de Saussure se le da primacía al concepto, el significado o concepto mental y el significante, aspecto material, son inseparables. Esto lleva a Saussure a plantear el siguiente diagrama. Él dice que el significado y el significante están muy relacionados. Continúa. Ok. Entonces, Saussure cree que el proceso de comunicación a través del lenguaje implica la transferencia de los contenidos de la mente. O sea, él dice que los signos que conforman el código del circuito comunicativo entre dos individuos destraban los contenidos del cerebro de cada uno. Esta combinación de los dos contenidos de la mente con un tipo especial de código de signos induce a Saussure a postular una nueva ciencia. Esta ciencia es la semiología, que él emplea el término semiología en contraposición a la semiótica,
El primer término, o sea, la semiótica, pasó a asociarse con la Escuela Europea del Estudio de los Signos, y el segundo se asocia fundamentalmente con las teorías estadounidenses. No, al revés. Semiótica es la escuela norteamericana y semiología la europea. Ok. Entonces continúa. Entonces más adelante la semiótica se utilizará para designar en general el análisis de los sistemas de signos. Ok. La clave del concepto de signos lingüísticos de Saussure es la naturaleza arbitraria del lazo que une el significante y el significado. El concepto mental de perro no necesariamente tiene que ser originado por el significante que forman los sonidos T, O y G. O sea, dependiendo del idioma, el significante va a cambiar. Entonces, para los franceses, este concepto, el concepto del significante es generado por chien, que significa perro en su idioma, en francés. Mientras que para los alemanes, el significante Hund cumple la misma tarea. O sea, para ellos Hund va a tener los significantes que van a dar el concepto para ellos, o sea, para su comunidad de perro. En el caso de hispanohablantes, si se pusieran de acuerdo suficientes personas, el significado perro se podría reemplazar por ladrador, incluso oblongo o laco, o sea, que nosotros mismos podríamos, cambiar el significante. Que lo hacemos mucho en español. Sí, porque nosotros solemos Sí, tener muchos sinónimos de la misma palabra. y que lo decimos aquí, pero en Cuba significan otra cosa, en Colombia otra cosa, en Venezuela Y que otra tal cosa. vez aquí sea más conocido decirle perro, pero en Colombia le tenga otro significante. No, con perro no, porque el perro es muy extendido, pero sí pasa con muchas palabras Que pueden significar. que son más regionales. Entonces, no existe ninguna razón natural por la cual el significante de dog o perro de origen al significado, la conexión entre ambos es arbitraria, es como lo que estábamos diciendo ahora mismo sobre que la misma comunidad es que lo decide. Esto me hace recordar una vez que el mismo profesor nos habló más o menos de esto, porque él nos dijo que si el perro mío y el perro de Brian eran el mismo, porque los dos eran perros. Y nosotros le dijimos que no, pero que sí, estábamos medio confundidos, porque su perro tiene un nombre, el mío tiene un nombre, pero al final siguen siendo un perro. Ok, entonces continúa. Saussure describe como el fenómeno general del lenguaje, como el fenómeno general del lenguaje está constituido por dos factores. Él dice que está el parolé y el langue, que significa lengua. El parolé, que es actos de habla individual, y el langue, sistemas de diferencias entre signos. Él dice que la langue, no sé pronunciar eso, puede concebirse como una alacena comunitaria que alberga todos los diferentes signos posibles que se podrían sacar de allí y utilizar en la construcción de un acto de parole, o sea, de habla individual. Por aquí vemos el armario a la izquierda, sería ese el pequeño o el gran armario en el que se van guardando los signos y se van utilizando para la construcción de un acto de habla individual. Ahí está la tipa pensando como que organizando los distintos signos. Ok, continúa. Ya se acabó. Se acabó. Sí. Okay. Oye, no pasa mucho más de ahí. Ok, entonces, María, tú eres la que sigue. ¿Soy yo? Sí. Ah, Ya ha llegado tu hora. qué bien. Se está abriendo. Pero cierra la de Ashley para que... Ya se abrió, déjame pasarla. Bueno, tu computadora no necesita esos descansos. Pero... No, sí, a veces se fuerza. Ahí se está viendo. Sí. Sí. Nítido. Ese Peirce. Vamos a empezar a fundir entonces. Ok. Charles Peirce es reconocido como el principal filósofo estadounidense y llevó sus estudios en la Universidad de Harvard, pero prácticamente no llevaba una vida académica ejemplar y no construyó su semiótica de forma académica o metódica.
A pesar de estos y las adversidades que atravesó por su estilo de vida, Peirce dejó una serie de escritos entre 1931 y 1958, en donde elaboró su lógica y filosofía circunscripta a la que denominaría semiótica. A su teoría de los signos y su teoría triádica, que a diferencia de Saussure, para quien el signo es una diada autosuficiente, Peirce insiste en que el signo es una relación triple. Cambia. Donde expresa que el representamen, el signo mismo, mantiene una relación con un objeto que a su vez implica un intérprete. Y no es que el signo tiene 3 elementos, sino que cada uno de esos elementos es un signo. Y eso implica que el tercer signo, es decir, el interpretante, sea de suma importancia, ya que sin él no hay signo. Este es un resultado del objeto y el representamen que provoca un efecto, reacción, pensamiento, conocimiento en el interpretante. Cambia. Bueno, aquí vemos una gráfica un poco más difícil, pero básicamente es así. Y el representamen, así también de la siguiente forma, que es la categoría de las faneroscopías. No, farenoscopía. Eso mismo, profe, ¿usted entendió? No, yo no. Entonces, refiriéndose así a estos procesos de interpretación, a cómo se representa la realidad a base de nuestra percepción. En esta interpretación, según Peirce, existen 3 momentos que son, cambia, la primeridad, la secundidad y la terceridad. La primeridad tiene que ver con la cualidad, el estado en sí mismo de las cosas, es lo que es y no existe nada más. Este está completamente arraigado a la objetividad porque la cualidad aún no está encarnada en algo real, en un existente. La secundidad es el ámbito de la causa y el efecto. Es donde la cualidad se encarna en algo existente. Un ejemplo podría ser como estos 2 signos que cumplirían con el objeto y el representamen, que cumplen con la primeridad y la secundidad. Cambia. Ok, este ejemplo lo hice yo misma para ver si se entiende un poco más. En este ejemplo vamos a poner el color rojo como representamen y al pensamiento de alguien escribiendo con bolígrafo de tinta roja el nombre de una persona como secundidad. En este caso, en la terceridad, pondremos de ejemplo a un coreano. La relación del representamen y el objeto, es decir, el color rojo y el escribir con tinta roja un nombre, el efecto que supondría en el interpretante sería de desapruebo y temor, ya que este hecho en esta cultura es símbolo de muerte y mal presagio. Y es aquí donde el signo se vuelve una ley, ya que no hay nada en la naturaleza que diga que esto supone la muerte de la persona que se escribe el nombre con este color. Pero esta es una cuestión cultural que en otras culturas podría no tener el mismo significado. Por esta razón, la existencia del signo interpretante es tan importante porque sin la existencia de este, los demás signos no tendrían sentido. Por esta razón se dice que la semiótica es la ciencia de las terceridades, porque sin un tercero no hay signo. Ay, cambia. Ok. Aquí tenemos un recuadro que yo lo puse con mi ejemplo para que se entienda mejor. Y tenemos el nivel del signo, que es el representamen, es decir, la primeridad. En el primer recuadro tenemos el cualisigno, que es un representamen formado por una cualidad, por ejemplo, el color rojo. Un cisigno, que es un representamen formado por una realidad física existente, por ejemplo, la tinta roja. Un legisigno, que es un representamen formado por una ley, la luz roja en un semáforo. Y a nivel de objeto, es decir, secundidad, tenemos el icono, donde el signo se relaciona con un objeto por tener alguna semejanza con este. Por ejemplo, un lapicero rojo. Un símbolo, donde el signo se relaciona con su objeto por una convención, por ejemplo, escribir. Un índice, donde el signo se relaciona con su objeto en términos de casualidad, por ejemplo, un síntoma médico. Y a nivel de interpretante, es decir, la terceridad, un rema, donde el signo se representa por el interpretante como una posibilidad, por ejemplo, una creencia. Un decisigno, donde el signo se representa por el interpretante como un hecho,
Por ejemplo, escribir con color rojo el nombre de una persona no está bien visto. Un argumento donde el intérprete, como una razón, por ejemplo, da una preposición. Y lo que hay que destacar es que estos tipos de signos son por lo general abstractos, proporcionan los rudimentos para una semiótica más amplia que invoca todo tipo de combinaciones. Cambia. Eso es lo que apliqué, cambia. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del libro que básicamente narra cómo la tarjeta roja en un juego de fútbol significa algo, pero si lo ponemos en otro contexto, la tarjeta roja podría no significar nada, o sea que depende del interpretante. En ese momento tiene ese significado porque está en un partido de fútbol, pero si el interpretante estuviera en otra situación no significaría lo mismo. Entonces, dale para atrás, Brian. ¿Cómo no? Otra. Okay. Otra. Ok. No, dale, la segunda. Al triángulo. Ok. Ok, entonces, para que se entienda mejor, el representamen es una cualidad. Por ejemplo, el color negro. El objeto sería, por ejemplo, este control. Y el interpretante es como yo asumo que, por ejemplo, si yo creo que este control es el control del aire o el control de la televisión. Depende de la persona. ¿Eh? Te lo voy a explicar cuando toca. Oh, lo estoy diciendo mal. Bueno, básicamente esa es la teoría de la triada de Charles. Okay. Carl Sanders Peirce. Sí. María concluyó. Ok. Cierra. Sí, Brian. Escúchame que le interrumpa. Sí. Antes de que usted vaya a aclarar, yo estoy viendo la relación que están guardando cada uno de los temas con la parte que yo voy a hablar. Usted daría el chance que yo le explicara con mi exposición y ver si yo lo hago bien, si no, entonces si me equivoco también, porque los míos también guardan mucha relación con eso. Sí, todo está relacionado, por eso es un solo libro. Sí, entonces, ¿no es la luz verde? Un tema muy amplio, por eso lo dividimos, porque Sí. no da en 3 meses tampoco estudiar el libro entero. Pero ya ustedes lo tienen, lo pueden repasar, lo que más les interese, lo que queden con duda, pero quedan 5 minutos, quedan 4 minutos de este. ¿Tú lo haces en 4 o no? Sí, yo creo que sí, yo puedo hacerlo. Ok. Mi exposición abarca desde la página 35 hasta la 55. Hice mención del hecho de la relación porque se comienza plasmando ese ejemplo de la tarjeta roja como el sin signo, como el objeto como tal, que lo acompaña un argumento a lo cual se aplica en un determinado momento. Ella hizo mención también del lapicero rojo y cómo se es visto en otra cultura, el color. En este caso, en la parte del fútbol, se aplica el color rojo a una falta que comete el jugador, una falta grave. Entonces ya ahí, en este caso, el legisigno, o básicamente la ley que acompaña como tal al elemento, es esa, la penalización. Yo tenía un ejemplo preparado que era básicamente, este es un reloj, pero vamos a suponer que esto es una parada, o sea, una señal de stop. Ok, ya asimilamos que es para que nos detengamos y evitemos un posible accidente con un transeúnte. Ese es básicamente el argumento que acompaña detrás al objeto. Entonces, esa parte de cómo nosotros asimilamos eso, agárrenla ahí, que unos segunditos más para adelante le voy a explicar de dónde proviene eso. Pero ya retomando la parte de Peirce y Saussure. Saussure, gracias. Esto básicamente marcan un punto importantísimo en el siglo XX en la parte de la semiótica, porque Peirce era el que defendía el hecho de que, oye, la naturaleza, lo natural siempre ha estado presente. Entonces, la naturaleza también significa algo, o sea, los signos siempre han estado presentes, pero Saussure viene y dice, no, el verdadero estudio de los signos comienza a partir de la lingüística. Él influenció demasiado, el padre de la lingüística, considerado. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene corriente a favor y en contra,
Y se comienza a plantear el hecho de que, ok, tiene su aspecto positivo, Susu, pero también se le critica el hecho de que cómo puede ser que la realidad de nuestra naturaleza como sociedad recaiga en algo tan abstracto como la lengua. O sea, ellos no están de acuerdo con ese aspecto de que básicamente esa sea nuestra realidad, que nuestra realidad dependa de definir a través de la lengua las cosas. Entonces, con el objetivo de sentar bien ese aspecto, se comienza a descubrir el hecho de que los signos, los símbolos, los elementos como tal, hay como una subordinación, como que están conectados entre sí, una cosa lleva a la otra, lleva a la otra. Eso facilita el darse cuenta realmente de lo que significa como tal algo. ¿Qué pasa? Ahí entonces, ¿ustedes se acuerdan? Hace un segundo atrás les dije, agarren eso de cómo nosotros asimilamos la cosa. Entonces, ahí en que entra el juego el significante, que es diferente al significado, no es lo mismo. El significante es como nosotros, yo leí acerca de eso, que es como básicamente la huella psíquica, lo que nosotros interiorizamos. Por ejemplo, hola, no tenemos que definir hola, ya con yo decirte hola, es un saludo, tú interiorizas, es un saludo, respondo cortésmente o simplemente lo ignoro. Ya nosotros lo asimilamos sin necesidad de nosotros definirlo. ¿Por qué? Por el significante. De hecho, sin el significante, ustedes no me pudieran estar entendiendo porque no tuviésemos esa capacidad de nosotros retener lo que significa cada una de las cosas que yo estoy diciendo. Entonces, a partir de ahí, con el objetivo de como plasmar cómo las cosas están cuidadosamente desarrolladas, en el material se plasma que surge una obra importante que es mitología. Y mitologías, y es básicamente como una representación de eso, de cómo realmente, aunque nosotros veamos las